Simular las leyes fundamentales del universo en un ordenador es como intentar meter un océano en un dedal. La complejidad matemática crece tan rápido que ni siquiera todas las supercomputadoras del mundo bastan, hasta que alguien encuentra un atajo matemático oculto en la geometría del entrelazamiento cuántico. Una muy cálida bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión profunda. Hola. Y bueno, vaya forma de enmarcar el tema de hoy. Es que nuestra misión en el análisis detallado de hoy es desmenuzar un documento absolutamente fascinante. Se titula Encontrando el estado fundamental de una teoría de Gauge en el retículo con redes tensoriales fermiónicas y se centra en una demostración Z2 en 2+1 dimensiones. Un título que ya impone bastante respeto desde la primera sílaba. Son, un motivo para un optimismo inmenso. Si logramos dominar esto verdaderamente, estamos dando un paso de gigante hacia la creación de ordenadores cuánticos estables. O incluso el descubrimiento de superconductores a temperatura ambiente. A ver, comprendo ese entusiasmo, de verdad que sí, y sin embargo permíteme adoptar una postura de, digamos, escepticismo metodológico, desde el primer momento. Me lo esperaba. Siempre pones la lupa en los detalles. Es que es innegable que el documento es tremendamente ambicioso, pero la historia de la física computacional está plagada de modelos teóricos hermosos, muy elegantes sobre el papel, que acaban desmoronándose al chocar con la cruda realidad del cálculo numérico. Claro, el salto de la pizarra al ordenador. Exacto. Cuestionar rigurosamente los límites y las suposiciones de estos modelos es esencial antes de celebrar cualquier triunfo. Esta exploración requerirá que examinemos cada afirmación matemática que hacen los autores. Porque en la mecánica cuántica de muchos cuerpos, el demonio siempre está en los detalles computacionales. Esa es exactamente la actitud rigurosa que necesitamos para diseccionar este trabajo. Vamos a empezar por establecer el escenario, el abismo de la complejidad cuántica. Para quienes nos escuchan, imaginemos que queremos simular un sistema cuántico con muchas partículas interactuando. Un problema clásico y formidable. El problema es que la cantidad de información necesaria para describir todos los estados posibles crece de forma exponencial. Si añades una sola partícula más, el tamaño del problema se multiplica. Aquí es donde entran las famosas redes tensoriales. Son unas estructuras matemáticas diseñadas para comprimir esa información cuántica, reteniendo solo lo más crítico. Y han tenido un éxito innegable, pero con matices importantes. En una dimensión espacial, sí. Los llamados estados de producto matricial, o MPS, revolucionaron la física. Lo lograron porque respetan lo que se conoce como la ley de área de la entropía de entrelazamiento. Básicamente, demostraron que no necesitamos conocer cada rincón del universo cuántico, solo la información que fluye a través de sus fronteras. Es un método de compresión brillante para una línea recta. Un éxito rotundo, efectivamente, pero estrictamente confinado a una sola dimensión. El conflicto verdadero surge al intentar dar el salto a 2 o 3 dimensiones espaciales, que es donde, existe nuestro universo físico real. Y ahí es donde la compresión lineal ya no nos sirve. Para nada. La generalización natural de estas redes tensoriales para dimensiones superiores son los PEPs, o estados de pares entrelazados proyectados. Sobre el papel, los PEPs son una construcción teórica impecable que captura esa misma ley de área. Pero en la práctica son una auténtica pesadilla computacional. Menudo dolor de cabeza para los programadores. Ni te lo imaginas. El costo de contraer estas redes tensoriales, es decir, de hacer los cálculos reales en el ordenador para extraer información física medible, escala de una forma que resulta prohibitiva. Y el problema se agrava drásticamente cuando intentamos incorporar fermiones en simulaciones de Monte Carlo convencionales. Ahí nos estrellamos de frente contra el temido problema del signo. El problema del signo. Ese es el gran villano de esta historia y el muro contra el que se han chocado los físicos teóricos durante décadas. Vamos a detenernos un momento para desgranar este concepto, porque es crucial para todo el análisis. ¿Por qué es tan destructivo este problema en las simulaciones? Pues porque es un obstáculo fundamental inherente a la naturaleza de la materia misma. A ver, las simulaciones de Monte Carlo, que son el estándar de oro en la física computacional, se basan en tirar los dados, en muestrear configuraciones utilizando probabilidades. Hasta ahí, lógica estadística pura. Sí, pero en la mecánica cuántica, al tratar con fermiones, que son las partículas que componen la materia tangible como los electrones o los quarks, rige el principio de exclusión de Pauli. Matemáticamente, cuando intercambias dos fermiones de lugar, la función de onda cambia de signo.
Arroja pesos que pueden ser negativos o incluso números complejos. O sea que rompe la regla básica de la probabilidad. Es un disparate estadístico. Aquí reside la paradoja. No se puede usar una probabilidad negativa para guiar un algoritmo de muestreo. Estas fluctuaciones de signo destruyen la convergencia de los cálculos, hacen que el tiempo necesario para obtener un resultado preciso crezca exponencialmente frente al tamaño del sistema. Gire a la derecha es de menos 20%. Rompe las matemáticas por completo. Una analogía muy acertada. Y aquí es donde la investigación que analizamos hoy lanza su primer salvavidas. El equipo investigador propone utilizar una variante muy específica de redes que han bautizado como GGFPEPS, que vendría a ser PEPS fermiónicos gaussianos calibrados. Lo verdaderamente fascinante de esta propuesta es que logran un atajo probabilístico. Un atajo muy particular cabe destacar. Han logrado formular el problema de tal manera que la probabilidad de muestreo para este método siempre depende de la norma de un estado cuántico, y por lo tanto es un número matemáticamente garantizado de ser estrictamente positivo. Logran evadir el problema del signo. Evaden el problema del signo en su formulación, de acuerdo, pero introducen una arquitectura teórica inmensa que debemos observar con mucha precaución. Para entender si este atajo realmente funciona, y no es solo un espejismo matemático, debemos diseccionar el campo de juego donde prueban su método. Vamos a ello. En este artículo estudian una teoría de gauge discreta pura, específicamente Z2, en 2 más 1 dimensiones. Un momento, antes de avanzar, vamos a aclarar esa terminología para que nadie en nuestra audiencia se quede atrás. Cuando decimos 2 más 1 dimensiones, nos referimos a 2 dimensiones espaciales, como un plano, y una dimensión temporal. Pero, ¿qué significa exactamente que sea una teoría de gauge discreta Z2? Es una excelente aclaración. En física, los grupos de gauge describen las simetrías fundamentales de las fuerzas. El electromagnetismo que todos conocemos, por ejemplo, usa un grupo continuo llamado U1. Pero aquí los autores simplifican el problema utilizando Z2. Que entiendo que es el más básico. Se trata del grupo de simetría discreto más sencillo posible. Exacto. Tiene solo 2 elementos. Para visualizarlo de forma sencilla, imaginemos que cada variable en nuestro espacio solo puede tomar 2 valores, encendido o apagado, más 1 o menos 1. Es, en esencia, análogo a lanzar una moneda. Un sistema binario puro y duro. Eso es. Simplifica las matemáticas enormemente frente a un grupo continuo, pero retiene la riqueza física suficiente para mostrar transiciones de fase cuánticas increíblemente complejas. Perfecto. Tenemos un sistema binario cuántico. Visualicemos ahora el entorno físico donde ocurre esto. Imaginemos un retículo, una inmensa cuadrícula. Lo peculiar de estas teorías de gauge en el retículo es que los grados de libertad, el campo en sí mismo, no viven en las intersecciones o nodos de la cuadrícula como esperaríamos intuitivamente. Ese es un detalle contraintuitivo pero crucial. Viven en los enlaces, en las líneas que conectan esos nodos. Y en este escenario Z2, la dinámica de todo el sistema viene dictada por su hamiltoniano, que es la ecuación maestra que define la energía total. Este hamiltoniano presenta 2 términos en un tira y afloja constante, el término eléctrico y el término magnético. Y es vital comprender la naturaleza profunda de ese tira y afloja, porque dicta todo el comportamiento de la materia en ese universo que estamos simulando. Analicemos la ecuación paso a paso. El primer término, el término eléctrico, está asociado a esos enlaces individuales del retículo que mencionabas. ¿Dónde viven las variables? Correcto. Cuando el parámetro de acoplamiento, que en el documento denotan con la letra griega lambda, es mucho mayor que 1, entramos en lo que se conoce como el límite de acoplamiento fuerte. Aquí el término eléctrico domina por completo la energía del sistema. ¿Y qué implica eso físicamente? En este régimen, la física dicta que el estado fundamental, o sea, el estado de menor energía posible, no tiene flujo eléctrico circulando por los enlaces. Y lo más importante analíticamente es que cualquier perturbación en este estado se mide utilizando algo llamado bucle de Wilson. Frena un segundo ahí. ¿Qué es exactamente un bucle de Wilson en este contexto de cuadrículas y enlaces? Imaginemos que trazamos un camino cerrado, un cuadrado grande dibujado sobre los enlaces de nuestra red, e imaginamos que movemos una partícula de prueba a lo largo de ese recorrido completo. El bucle de Wilson mide cómo cambia el estado cuántico tras completar ese circuito. Vale, ¿lo visualizó? Pues bien, en este límite eléctrico fuerte que mencionaba, el valor de ese bucle decae siguiendo una ley de área. Es decir, decae en proporción al área total encerrada por el circuito.
En términos físicos, esto es la firma inconfundible de una fase de confinamiento. Fase de confinamiento. Suena a que las partículas están atrapadas. Exactamente. Significa que si tuviéramos partículas interactuando en este espacio, la fuerza que las une crecería indefinidamente a medida que intentamos separarlas. Las mantendría eternamente confinadas, de forma muy similar a cómo los quarks están confinados dentro de un protón en nuestro propio universo. ¡Qué concepto tan potente! Es como si el espacio mismo actuara como un elástico irrompible. Ahora, si vamos al otro extremo de la ecuación y reducimos ese acoplamiento drásticamente, haciendo que lambda sea mucho menor que 1, el que toma el control es el término magnético. El otro lado del tira y afloja. Justo. Y a diferencia del eléctrico, este término no se asocia a enlaces individuales, sino a las plaquetas, que son los cuadrados más pequeños que forman la cuadrícula. En este límite de acoplamiento débil, las reglas del juego cambian radicalmente. Ese mismo bucle de Wilson del que hablabas pasa a decaer según una ley de perímetro, no de área. Una distinción matemática fundamental. Entramos en una fase de desconfinamiento. Las partículas ya no están atadas por ese elástico. El estado fundamental aquí es lo que se conoce en física topológica como el estado del código tórico. Toda esta abstracción, los bucles de Wilson y el confinamiento, corre el riesgo de oscurecer la realidad fenomenológica que el modelo intenta capturar. Si queremos evaluar verdaderamente la robustez del método de redes tensoriales que proponen, debemos poder visualizar qué está pasando en esa cuadrícula cuando pasamos del dominio eléctrico al magnético. Necesitamos aterrizar el concepto. Me parece fundamental, la verdad. Fíjate, vamos a pensar en el límite eléctrico extremo como una inmensa cuadrícula de luces de neón completamente apagada, rígida y estática. No hay flujo eléctrico circulando por los tubos de neón. Todo está en su estado de mínima energía, congelado en la oscuridad. Una red inerte. Exacto. Ahora viajemos al límite magnético. Aquí la red se transforma por completo. Es como una sopa agitada y burbujeante de actividad cuántica. En este estado fundamental del código tórico, todas las combinaciones posibles de flujos cerrados, es decir, bucles de luz que se cierran sobre sí mismos sin principio ni fin, se superponen simultáneamente. Una superposición cuántica a nivel macroscópico dentro de la red. Eso es. El sistema cuántico existe en todas esas configuraciones de bucles al mismo tiempo. Y el reto monumental para este equipo investigador es construir una única ecuación, un estado cuántico que pueda representar con la misma precisión ambos mundos, la cuadrícula apagada y la sopa cuántica hirviendo. Y además, la turbulenta transición crítica entre ambas fases. Y es precisamente en la construcción de esta ecuación, de este estado cuántico de prueba, conocido como el ansatz, donde mi escepticismo encuentra su terreno más fértil. Aquí es donde sacas el bisturí. Es que hay que hacerlo. Para simular el sistema cuántico, los investigadores recurren a un truco matemático. Colocan fermiones virtuales auxiliares en los enlaces de la red para mediar las interacciones. Empecemos diseccionando el primer enfoque que presentan, al que ellos mismos llaman ansatz minimalista. Lo denotan matemáticamente como F igual a 1. F igual a 1. Esto significa que utilizan un único fermión virtual por enlace. Se apoya en una matriz antisimétrica con un número muy reducido de parámetros libres. Planteado así, suena como un punto de partida lógico, la verdad. Un enfoque simple y elegante. Si pudieras describir esta complejidad con una fórmula sencilla, ¿por qué no hacerlo? Porque, francamente, es un enfoque demasiado simple para la riqueza abrumadora de la mecánica cuántica. Si nos apoyamos estrictamente en los datos numéricos y en los formidables apéndices analíticos que incluyen en el documento, el enfoque F igual a 1 es un fracaso absoluto a la hora de capturar la física completa del sistema. Un fracaso absoluto. Palabras mayores. La formulación matemática lo demuestra implacablemente. Este ansatz no puede representar de forma exacta el límite de acoplamiento débil. Simplemente carece de la flexibilidad geométrica y de los grados de libertad necesarios en sus ecuaciones para generar esa enorme sopa de bucles cerrados superpuestos con las amplitudes correctas. Déjame ver si lo capto con un ejemplo. Es como intentar pintar un paisaje hiperrealista de una montaña usando un solo bote de pintura gris. Exactamente. Por mucho talento que tengas con el pincel, te van a faltar matices para representar el musgo, la nieve en la cumbre o el cielo. ¿Tienes un solo color? Es una analogía soberbia. Con el enfoque F igual a 1, tienes el equivalente a un solo color de pintura.
Cualitativamente, tal vez puedas insinuar la forma de la montaña en los extremos del dibujo, pero cuantitativamente colapsa donde más importa. Y los propios autores proporcionan la evidencia de este colapso. En el documento muestran gráficos donde comparan la energía obtenida por su simulación F igual a 1 con los resultados de la diagonalización exacta. Detengámonos ahí. La diagonalización exacta es la solución por fuerza bruta, ¿verdad? Calcular cada matriz del sistema a la perfección. Luta, el patrón oro de la certidumbre, pero solo se puede calcular en sistemas minúsculos, en este caso en una red minúscula de 2×2, antes de que el ordenador se quede sin memoria. Y al comparar contra este patrón oro, la evidencia es contundente y no deja lugar a dudas. ¿Qué muestran los gráficos exactamente? En la región de transición de fase cuántica, justo alrededor del punto crítico, donde el acoplamiento G es aproximadamente 0.8, las energías calculadas con phi igual a 1 divergen de manera desastrosa del estado fundamental real. El ansatz minimalista es matemáticamente ciego a la enorme complejidad de la transición de fase. Su matriz es demasiado rígida. Tienes toda la razón al señalar esa deficiencia. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante de este documento es que los propios autores exponen este fracaso abiertamente en el artículo. No lo esconden. Y lo hacen para preparar el terreno para su verdadero as bajo la manga. El ansatz optimizado usando F igual a 2. Y ese salto de 1 a 2 lo cambia todo. Al permitir 2 fermiones virtuales por enlace en lugar de 1, cambian radicalmente las reglas del juego. Siguiendo con nuestra analogía artística, el ansatz F igual a 2 es como darle al algoritmo una paleta de colores infinita. Amplían masivamente el espacio de parámetros de la red tensorial. Exactamente. La matriz matemática, que define el estado virtual, se vuelve muchísimo más rica, permitiendo incluso el uso de números complejos en sus parámetros, en lugar de limitarse a los números reales. El documento detalla cómo, gracias a esta arquitectura F igual a 2, la geometría del entrelazamiento de los PEPs encaja a la perfección con las simetrías físicas de la teoría de Gauge Z2. Y consigan pintar la montaña completa. Al milímetro. Este ansatz optimizado ahora es capaz de crear estados que capturan fielmente ambos mundos. Reproduce a la perfección el vacío rígido y apagado del acoplamiento fuerte y también es capaz de generar la sopa cuántica del código tórico en el acoplamiento débil. Al mirar esos mismos gráficos, la curva de energía del F igual a 2 se adhiere milimétricamente a los puntos de la diagonalización exacta. Incluso en el punto crítico. Incluso atravesando la caótica turbulencia de la transición de fase. Es un diseño matemático sencillamente brillante. Concedo sin reservas que el diseño teórico del ansatz F igual a 2 es notable y resuelve la ceguera matemática del enfoque minimalista. El modelo teórico es sólido. Sin embargo, y aquí radica mi mayor objeción inicial a este tipo de literatura, volvemos a chocar violentamente contra el muro de la viabilidad computacional. Sabía que no te ibas a conformar solo con la teoría. Es que no podemos. Una cosa es que la fórmula matemática cuadre maravillosamente en una pizarra y otra muy distinta es que un superordenador sea capaz de calcularla de forma eficiente. Estudios previos que utilizaron métodos con redes tensoriales fermiónicas demostraron que para calcular simplemente la energía eléctrica en cada paso del proceso era absolutamente indispensable computar el pfaffiano de una matriz gigantesca. El infame Pfaffiano. En la comunidad de física computacional, esa palabra produce auténticos escalofríos. Y con motivos más que justificados. El problema no era solo calcular un Pfaffiano, sino que había que computarlo sobre una matriz cuyas dimensiones crecían irremediablemente junto con el tamaño de todo el sistema físico que se intentaba simular. Y eso, computacionalmente, es un agujero negro de recursos. Totalmente. Para quienes nos escuchan, calcular un Pfaffiano es una operación de álgebra lineal extremadamente costosa. Es análogo a calcular el determinante de una matriz colosal. Si estás ejecutando una simulación de Monte Carlo, que inherentemente requiere millones de pasos microscópicos para converger, y tienes que recalcular un Pfaffiano del tamaño del sistema completo cada vez que mueves una sola partícula localmente, te encuentras ante un cuello de botella paralizante. Un cuello de botella que frena en seco cualquier avance empírico. Históricamente esto hacía que fuera computacionalmente inviable escalar estos modelos a tamaños de red que nos ofrecieran resultados físicos verdaderamente de interés. Nos quedábamos en redes diminutas. O aquí, justo en este punto de aparente callejón sin salida, es donde la investigación nos entrega su mayor aportación técnica, a mi parecer.
Una solución magistral que dinamita por completo ese cuello de botella. Los autores logran evitar el cálculo del pafiano global de tamaño de sistema utilizando lo que denominan el mapeo gaussiano para las matrices de covarianza. Ese es el verdadero núcleo duro de este documento. Explicar cómo logran esto es fascinante. En lugar de lidiar con el vector de estado completo y complejo en cada pequeño paso temporal, reformulan el problema desde cero utilizando las propiedades intrínsecas de los estados gaussianos fermiónicos. Por lograrlo, desde una perspectiva puramente matemática, hacen un uso magistral de la actualización local de matrices. Utilizan el lema del determinante de matrices combinándolo con la identidad de Woodbury para mantener las matrices de covarianza bajo control. Frena un momento. Identidad de Woodbury. Para quienes no tenemos un doctorado en álgebra lineal avanzada colgado en el salón, ¿qué significa exactamente aplicar la identidad de Woodbury? Disculpa, a veces la abstracción matemática me puede y me embalo. La identidad de Woodbury es un atajo algorítmico. Es un teorema que te dice cómo encontrar la inversa de una matriz que ha sufrido una pequeña modificación, sin tener que recalcular la inversa de toda la matriz original desde cero. O sea, te ahorra rehacer todo el trabajo. Eso es. Si calcular la inversa de una matriz gigante te cuesta horas de computación, la identidad de Woodbury te permite, siempre que el cambio sea local, actualizar esa inversa en fracciones de segundo usando solo los datos del pequeño cambio. Ahora lo veo clarísimo. Vamos a llevarlo a un escenario del mundo real para terminar de fijarlo en la mente. Pensemos en el sistema informático que controla un mapa de tráfico en tiempo real de todo un país, con millones de intersecciones y millones de vehículos en movimiento. El método antiguo, el del plafiano global que coincidía con el sistema, era el equivalente a exigir que el servidor central redibujara y recalculara la densidad de tráfico de todas y cada una de las autopistas del país entero. Cada vez que un solo coche se mueve. Exacta. Cada vez que un solo coche dobla una esquina en un pequeño pueblo de la sierra. Evidentemente, el servidor se satura, el ordenador colapsa y el mapa se congela. El costo computacional en ese método ineficiente escala de forma cúbica con el tamaño total del mapa en cada mínima actualización local. Es un desperdicio absoluto de recursos y de tiempo. Pero con el monumental avance algorítmico de este estudio, aplicando el mapeo gaussiano y la identidad de Woodbury en esas matrices de covarianza, han encontrado la fórmula matemática para aislar la actualización. Es como si el sistema de tráfico ahora estuviera dotado de unas reglas de actualización locales hiperinteligentes. Qué buena forma de verlo. Cuando ese mismo coche dobla la esquina en el pueblo, el algoritmo aísla el evento y solo recalcula esa intersección específica y sus dos calles adyacentes. Asume que el resto de la inmensa red de carreteras del país sigue intacta. Mantienen el costo computacional drásticamente bajo, constante, e independientemente de si simulan un país pequeño o un continente entero. Y símil del tráfico capta perfectamente la elegancia de la solución algorítmica. Al aplicar esta manipulación inteligente de las matrices de covarianza y dividir estratégicamente los modos fermiónicos entre aquellos que se contraen inmediatamente y aquellos que permanecen abiertos para cálculos posteriores, logran algo increíble. Logran que las actualizaciones locales en el algoritmo de Monte Carlo se resuelvan con un coste operativo trivial. Adiós al cuello de botella. Ya no hay que recalcular plafianos del tamaño de todo el universo simulado. Solo se computan determinantes e inversas locales, de tamaño pequeño y constante. Debo admitir que la contundencia de esta solución algorítmica disipa por completo mi escepticismo inicial y justifica verdaderamente el peso de este artículo en la comunidad científica. Superan de forma brillante el obstáculo operativo que frenaba las redes tensoriales bidimensionales. Es un triunfo computacional absoluto. Y nos lleva directamente a la gran demostración de fuerza muscular del documento, el escalado. Liberados por fin de ese peso asfixiante del pafiano global, los autores logran extrapolar estas simulaciones a redes mucho más grandes. En el documento detallan cómo ejecutan exitosamente sus pruebas de Monte Carlo variacional, escalando la red a retículos de 4×4 y de 6×6. Y este escalado no es un detalle menor para presumir. Es la prueba empírica de que el método sirve para la investigación del mundo real. Pasar de analizar una red microscópica de 2×2, donde las fronteras artificiales del sistema distorsionan enormemente la física, a simular una red de 6×6, resolviendo un modelo bidimensional fuertemente interactuante, sin el problema del signo, eso reduce el error de tamaño finito a niveles ínfimos. Es un salto cualitativo enorme. Demuestran que pueden alcanzar precisiones altísimas en tiempos de computación manejables.
Y lo hacen compitiendo de tú a tú con métodos convencionales que llevan décadas en desarrollo, pero con la inmensa ventaja de basarse en redes tensoriales puras. Es un despliegue de ingenio que verdaderamente abre nuevos horizontes en el campo de la física cuántica. Lo que nos lleva al momento de recapitular. Si tuviéramos que destilar este denso documento de física teórica en lo que verdaderamente va a marcar un antes y un después en los libros de texto, ¿con qué pilares fundamentales nos quedamos de todo este análisis? Me parece claro que la comunidad científica debería prestar atención a tres grandes aportaciones concretas de este trabajo. En primer lugar, la confirmación algorítmica de que los PEPs fermiónicos gaussianos calibrados proporcionan una arquitectura teórica excepcionalmente robusta. Una que permite de manera demostrable esquivar el problema del signo en simulaciones de Monte Carlo. Esto es un hito monumental para el estudio de la materia a densidad finita. Un hito que durante mucho tiempo parecía inalcanzable. Y el segundo pilar nos habla sobre la necesidad de abrazar la complejidad geométrica en el ANSAD. Indudablemente. En segundo lugar, queda demostrado de manera analítica y corroborado por el fracaso numérico frente a la diagonalización exacta que un ansatz minimalista como el f igual a 1 es fundamentalmente incapaz de capturar la intrincada física de un sistema bidimensional, especialmente cerca de la transición de fase. El estudio establece la necesidad imperativa de utilizar el enfoque optimizado f igual a 2. La paleta de colores infinita. Exacto. Solo al duplicar los grados de libertad virtuales e introducir parámetros complejos, la red tensorial adquiere la flexibilidad necesaria para representar simultáneamente el estado confinado y la sopa cuántica del estado topológico del código tórico. Y el tercer punto fundamental, que es la auténtica llave maestra práctica de todo este trabajo y que tanto hemos debatido hoy. Finalmente, la demolición del temido cuello de botella computacional. El requerimiento histórico de tener que evaluar un pafiano que escala con el tamaño total del sistema en cada mínima actualización ha sido elegantemente erradicado. La implementación del mapeo gaussiano y el uso de la identidad de Woodbury garantizan un coste computacional excepcionalmente bajo y de carácter puramente local. Lo cual permite el escalado. Esta innovación técnica es la que en última instancia permite escalar las simulaciones a redes masivas de 4x4 y 6x6. Validando empíricamente que las redes tensoriales fermiónicas tienen un futuro viable y altamente competitivo en 2 y 3 dimensiones. Un resumen absolutamente impecable. Agradezco profundamente tu riguroso análisis y esa mirada incisiva que nos ha obligado a entender no solo los grandes éxitos matemáticos de este equipo, sino los formidables muros computacionales que tuvieron que derribar con pura creatividad algebraica para alcanzarlos. El valor de cuestionar meticulosamente la ciencia es la única manera de entenderla en su total profundidad. Ha sido un diálogo espectacular. El placer del debate riguroso siempre es compartido. Ha sido fascinante. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este viaje por los intrincados pero apasionantes cimientos matemáticos de nuestro universo cuántico. Pero antes de despedirnos, quiero dejar a nuestra audiencia con una última reflexión expansiva sobre las implicaciones de todo esto. A ver hacia dónde llevamos esto ahora. Pensemos en lo que significa realmente el logro que hemos desgranado hoy. Si hoy, armados con el mapeo gaussiano y la arquitectura f igual a 2, hemos logrado simular la dinámica de un campo de Gates Z2 en 2 dimensiones espaciales, sin tropezar con el muro del problema del signo y manteniendo los tiempos de cálculo bajo control, ¿estamos acaso acercándonos a la frontera definitiva de la física computacional? El límite de lo posible. Estamos a las puertas de poder simular la cromodinámica cuántica, la compleja teoría de Gates que rige la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los protones en nuestras 3 dimensiones espaciales reales, más el tiempo. Si logramos aplicar estos atajos a grupos continuos en 3+1 dimensiones en la próxima década, podríamos finalmente mirar computacionalmente dentro del corazón hiperdenso de una estrella de neutrones. Podríamos comprender cómo se comporta la sopa primigenia de materia de quarks bajo las condiciones de presión más extremas concebibles en el cosmos. Una posibilidad científica sencillamente alucinante que dejamos ahí, resonando, para que la mente de quienes escuchan siga explorando. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.